Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Como veis, es un contexto muy directo, muy claro, preciso, sobre la relación conyugal y la sexualidad también, aun cuando no se cite en esta palabra. Pero antes que ello, yo quisiera que consideremos algunas cosas. Vamos a ver 4 puntos en este momento. Lo primero que tiene que llamar tu atención es cómo es que Dios muestra interés en estas cosas tan peculiares o tan particulares. Que Dios se preocupe de tu sexualidad. Y no solamente lo que es Dios en sí, sino toda la Escritura que pueda tratar estos asuntos tan particulares, tan íntimos. Uno puede pensar de una manera general o muy global que Dios quiere sanar tu alma y que se preocupe de estas cosas generales y amplias. Pero de pronto nos sorprende que deje estas cosas tan importantes y esenciales para implicarse en asuntos tan concretos. Y es que resulta que hay un concepto erróneo de que Dios solamente se va a preocupar de la espiritualidad y que esta espiritualidad tiene que ver solo con la oración, por ejemplo, o con el concepto de la escritura, o incluso a lo mejor sobre el evangelismo, la comunión cristiana. Entonces pensamos que nuestra espiritualidad se va a medir con el tiempo que dedicamos a la oración, o nuestra actitud con el resto de la iglesia local, en cómo nos reunimos, o si leemos más o menos la escritura. Pero en realidad podemos ver que la palabra de Dios, y por tanto es Dios en su palabra revelada, que ésta está llena de situaciones muy concretas y exhortaciones. Por ejemplo, podemos ver a los padres, cómo los padres deben de tratar a los hijos, o cómo los hijos deben de padres. Podemos ver cómo es el marido, tiene que ser el marido con la esposa, o la esposa con su marido. Y entramos en otras áreas muy específicas, como por ejemplo, qué tipo de alimentación uno está haciendo, o cómo está cuidando su propio cuerpo. Y se ve entonces, podemos empezar a descubrir que Dios está preocupado con esas cosas que a nosotros quizá nos parezcan muy secundarias o muy pequeñas o menos importantes. Pero es que
para Dios y para la Escritura, esto aquí es donde se expresa nuestra vida espiritual, o nuestra espiritualidad, o nuestra relación con el Evangelio, o con Cristo, o con Dios mismo. Porque sabéis que, por ejemplo, uno puede estar leyendo la Biblia de una manera regular y a la misma vez estar viendo pornografía y engancharse o tener ciertos vicios secretos en su corazón. Uno puede estar haciendo largas oraciones públicas o en su casa y a la misma vez estar despreciando a su mujer o no teniendo cuidado con respecto a su familia. Puede que estés llevando el Evangelio a otro, proclamando las buenas nuevas y a la misma vez estar murmurando el uno para con el otro. Es decir, que podemos tener un aspecto que a nosotros nos parece muy espiritual, pero en realidad tenemos otro sector en nuestra vida que está muy alejada de las cosas del Señor. Y para Dios es tan importante que tú hagas tus oraciones, e incluso oraciones públicas, pero que a la misma vez estés tratando con la honra o como vaso más frágil a tu mujer. Y de la misma forma puede que el Señor quiera de ti de una manera muy particular que evangelices y que lleves el Evangelio a tus amigos, familiares o vecinos, pero que a la misma vez frenes tu lengua y tu comportamiento en otras áreas. Para ello, porque a Dios le preocupa estas cosas más secundarias a nuestro punto de vista, es que Dios va a proveer en la palabra de Dios las advertencias por una parte y los principios, además, las instrucciones por las cuales tú debes de guiarte en estos asuntos, en estas áreas. No solamente en lo que tiene que ver con las partes más públicas o más generales o en el contexto de la Iglesia, sino también en las privadas y en las familiares. Vamos a ver cómo hay principios, mandatos de las Escrituras de cómo debe de ser, por ejemplo, tu intimidad en el hogar. Como podríamos verlo si fuera otro contexto el que estuviéramos estudiando, en cómo tienes que actuar en el trabajo o cómo tendrías que cuidar o gobernar tu propio cuerpo o tu salud. Hay una guía espiritual en las Escrituras. Por una parte tenemos el sentido común con respecto a todos estos. O tenemos la guía del Espíritu de una manera muy directa. Pero también tenemos en la palabra de Dios pasajes como este u otros pasajes, donde nos dice que un creyente, el cristiano, debe de actuar en este contexto o en otros de una manera muy particular. Tenemos que ejercer, por tanto, nuestro sentido común. Hay un principio muy claro en las Escrituras, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, cuando nos está hablando de esta conclusión de la ley, que nos dice, por ejemplo, hacer a los demás lo que os gustan que os hagan a vosotros, es algo tan simple, tan de sentido común, que lo podemos aplicar, por ejemplo, en cómo el esposo trata a la esposa o cómo la esposa trata al esposo. Y este principio que es general, que es de sentido común o de la gracia común, podemos ver que hay unas normas o unos detalles en las Escrituras que lo va a ampliar. Cuando nosotros leemos estos primeros versículos que se han leído antes, podemos ver que es de sentido común. No os neguéis el uno al otro. Esto es algo tan claro y que está en la naturaleza de cada uno, pero que la Escritura nos dice, el Señor nos dice, esto así es de la manera que te tienes que preocupar. Entonces, esta es mi primera cuestión en esta mañana. ¿Te preocupa a ti lo que a Dios le preocupa? Es decir, cuando tienes tú un concepto acerca de Dios y que Dios te va a decir que quiere la salvación de tu alma,
o que tiene un plan para tu vida, o cómo el Señor Jesucristo ha venido a este mundo a salvar a los pecadores. Estos temas que son tan gloriosos, que nos muestra la grandeza de nuestro Dios y el amor de Dios para con las almas, ¿te preocupa? ¿Tienes interés en ellas? Por supuesto que sí, si no, no estarías escuchando este mensaje. Por supuesto que sí, si no, no estarías con la Biblia en tus manos. Claro que te preocupan estas cosas y que quieres agradar a Dios con respecto a tu alma y que quieres alcanzar el cielo y la gloria. De la misma manera que a Dios le preocupa tu alma y que hemos dicho que también le preocupa la relación con tu esposa o con tus hijos, es que también debería de preocuparte a ti. No solamente te centres en si estás dedicando tiempo a orar en tu vida, sino si estás teniendo el tiempo necesario para cuidar la relación íntima con tu esposo o con tu esposa, o la intimidad personal tuya, simplemente si eres soltero o viudo, como también se señala aquí. Vayamos al segundo principio, la segunda idea que yo quiero que centremos. Si a Dios le preocupa el estado de tu alma y el estado de tu hogar y de tu relación conyugal, a la iglesia y a la iglesia local también le debería de preocupar. Y tendría que enfatizar y dedicar también tiempo incluso a estas áreas. Pablo, en los primeros capítulos de esta carta, ha tratado asuntos que había oído que habían ocurrido. Por eso nos dice que según le habían informado los de Cloé, lo que él había visto acerca de las divisiones, Pablo lo tiene que tratar de manera dura y clara. También se nos señala en el capítulo 5 de que ha habido un problema de inmoralidad dentro de la iglesia que no se ha tratado con disciplina. No lo ha traído la iglesia, simplemente Pablo ha oído o sabe la necesidad que tiene la iglesia local de aplicar disciplina. Así que Pablo escribe su carta tratando de aliviar o de solucionar el problema de la división o el problema de la falta de disciplina dentro de la iglesia, capítulo 5 y capítulo 6. Pero a partir de aquí van a surgir otra serie de preocupaciones que hay en la iglesia. Así que la iglesia de Corinto ha escrito una carta, ha escrito una segunda carta, trayendo ciertas cuestiones en las cuales ellos tienen dudas. Hemos leído en este versículo primero, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, y entonces viene una respuesta de la parte de Pablo. En el versículo 25 volveremos otra vez a escuchar acerca del problema de la soltería, ¿no? El celibato de algunos como lo tenían, capítulo 8, versículo 1, en el versículo 4, etcétera. Vamos a ir viendo diferentes cuestiones que la iglesia de Corinto tenía en su preocupación. Este detalle también es importante que podamos ver las diferencias. No solamente es lo que la iglesia le estaba preocupando, sino también lo que Pablo estaba viendo aun cuando a la iglesia no le preocupara. No solamente era lo que Pablo estaba escuchando de las debilidades de la iglesia de Corinto, sino otros asuntos que estaban surgiendo. Las cartas, las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, son esta exposición de la palabra en el contexto personal y particular. Por eso, la iglesia tiene que ver que la exposición de la palabra, igual que el trabajo pastoral, debe de tratar todas las preocupaciones, tanto las que se ven directamente por la congregación, como aquellas en las que el pastor pueda estar viendo, en las cuales uno se pueda sentir culpable o no, en lo que uno se pueda sentir cómodo o no. Seguramente habrá cosas que le puedas sugerir al pastor o me pueda sugerir a mí o a alguno de los ancianos que te preocupan y que entonces le das una importancia grande. Es decir, pastor o anciano, mira lo que está ocurriendo, esto debería de tratarse
cómo se organizan los jóvenes o cómo se ayuda en este área o en este contexto, pero habrá veces en las que tú no puedas ver o no te pueda interesar o pienses que es secundario o que tú lo tengas a tus ojos solucionado, pero que también el trabajo pastoral lo tiene que afrontar, lo tiene que presentar. Te guste o no, lo que a Dios le preocupa, a la Iglesia debe de preocuparle. Te guste oírlo o no, habrá cosas que tienes que oír porque la Escritura lo dice y no lo marca. Habrá cosas que te avergüencen porque hay intimidad o no estamos acostumbrados a escucharlo, pero aun cuando te incomode, necesitas de saberlo. Yo tengo que venir con la luz de la palabra y decirte o señalarte qué áreas de tu vida o de la vida de la Iglesia están fallando, incluso en aquellos que puedan ser en la intimidad de tu hogar. Porque si a Dios le preocupa, a la Iglesia le preocupa, a mí me debe de preocupar. Y por tanto la exposición de la palabra tiene que tratar estos detalles, como veremos en los siguientes domingos, y tú tienes que buscar una solución y una respuesta. No solamente que lo tienes que buscar en esos libros que se escriben de psicología, sean cristianos o no cristianos, que te puedan ayudar en estas áreas, sino que si Dios tiene interés en estas cosas, ¿qué es lo que Dios tiene que decir? Y si Dios tiene algo que decir, ¿lo estoy escuchando yo? ¿Estoy oyendo aquello que es necesario para mi alma, para mi vida social o conyugal? No pienses que porque no te preocupan es que tú estás bien. Puede ser que tú seas indiferente o lo tengas como manera superficial, o creas que simplemente por hacer esa oración larga o por tener unos tiempos devocionales de leer las Escrituras, todo lo demás está bien. Porque a lo mejor tu esposo o tu esposa se siente ignorado o despreciado. Quizá tus hijos están viendo un mal ejemplo en otras áreas.